Le doy la bienvenida. Hoy es 30 de julio, martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente al día. Nos suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. San Pedro Crisólogo nació alrededor del año 380 en Imola, una ciudad en la región de Emilia-Romagna, Italia. Su nombre Crisólogo significa palabra de oro, un apodo que se ganó por su elocuencia en la predicación. Aunque los detalles sobre sus padres y familia son escasos, se sabe que fue educado en un ambiente cristiano y recibió una formación sólida en la fe. En el año 433, San Pedro Crisólogo fue nombrado obispo de Ravenna por el Papa Sixto III. Ravenna en ese momento era la capital del Imperio Romano de Occidente, lo que le dio a Pedro una posición de gran influencia. San Pedro Crisólogo es conocido por sus sermones breves, claros y teológicamente profundos. Se le atribuyen más de 180 homilías que abordan temas como la encarnación, el amor de Dios y la vida cristiana. Su capacidad para explicar las complejidades de la fe cristiana de manera accesible y conmovedora le valió el apodo de Crisólogo. Durante su episcopado, San Pedro se enfrentó a varias herejías, incluida la del monofisismo, que negaba la naturaleza dual, humana y divina de Cristo. Su defensa de la doctrina ortodoxa contribuyó significativamente a la unidad de la Iglesia. Un milagro notable atribuido a San Pedro Crisólogo es la curación de un niño enfermo que, según la tradición, se recuperó completamente después de la intervención del santo. San Pedro Crisólogo fue canonizado y proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XIII en 1729. Es el santo patrón de los predicadores, un título que refleja su talento para comunicar la fe de manera elocuente y efectiva. No hay registros históricos específicos que vinculen directamente al santo Pedro Crisólogo con Colombia. Sin embargo, su legado como predicador y defensor de la ortodoxia cristiana es relevante para la Iglesia universal, incluida la Iglesia en Colombia, donde su ejemplo de predicación clara y doctrinalmente sólida sigue siendo una inspiración para los sacerdotes y laicos. Por eso, hoy, 30 de julio, pidamos a San Pedro Crisólogo que interceda por nosotros para que podamos comunicar nuestra fe con claridad y convicción, que nos ayude a defender la verdad con amor y a vivir nuestra vocación cristiana con integridad y valentía. Amén. Te invito a disponer el oído, la mente, también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 13, versículos desde el 36 hasta el versículo 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.
Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura del profeta Jeremías en su capítulo 14. Según el contenido de estos versículos, le llegó la ruina a Judá. Hay muertos a espada, la tierra no produce alimentos, destrucción. La enamorada de Dios, Judá, es la perdición. Han destruido el templo. La gran mayoría de la población ha quedado errante. El perdón de nuestros pecados, la misericordia de Dios ante nuestras faltas y las de nuestros antepasados son parte importante de nuestra conversión, de nuestra esperanza, de tener una vida próspera, tranquila y bendecida. La forma en que nosotros debemos restablecer la alianza y bendición es acabando con nuestro pecado y viviendo en el servicio, generando con nuestro proceder la construcción de un mundo mejor, alcanzando y disfrutando la felicidad esperada. Profundicemos en el libro del profeta. El libro de Jeremías se sitúa en una época tumultuosa de la historia de Israel, alrededor del siglo VI a.C. Jerusalén y el reino de Judá estaban bajo la constante amenaza de invasión por parte del imperio babilónico. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue llamado por Dios para advertir a su pueblo sobre la inminente destrucción debido a su infidelidad y pecado. El pasaje del profeta Jeremías en su capítulo 14, versículos del 17 al 22, se encuentra en un contexto de sequía y desesperación, un juicio de Dios sobre su pueblo por su idolatría y rechazo a sus mandamientos. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 17 hasta el 18. Estos dos versículos los podemos nosotros titular El lamento del profeta. Tú les dirás estas palabras: de mis ojos brotan lágrimas día y noche sin cesar, porque un terrible desastre ha afligido a la hija de mi pueblo, una herida muy dolorosa. Jeremías expresa un profundo lamento por la calamidad que ha caído sobre su pueblo. El uso de lágrimas día y noche simboliza un dolor continuo y sin alivio, reflejando la devastación que ve tanto en el campo como en la ciudad. Los términos muertos a espada y enfermos de hambre indican las consecuencias de la guerra y la sequía. El desamparo de los profetas y sacerdotes simboliza la pérdida del liderazgo espiritual en Israel. El texto dice: porque un terrible desastre ha afligido a la hija de mi pueblo. Hija de mi pueblo, en hebreo Bat Ammi, es un término afectuoso que subraya la relación íntima entre Dios e Israel. Vamos con el versículo 19. Al leer este versículo vamos nosotros a denotar allí la desesperación y la pregunta retórica. Jeremías se pregunta si Dios ha rechazado completamente a Judá y siente repulsión por Sión. Estas preguntas retóricas reflejan la desesperación y el sentimiento de abandono del pueblo. La herida sin posibilidad de cura que encontramos en el versículo simboliza la severidad del juicio de Dios. La esperanza de paz y curación que no llega resalta la esperanza frustrada y el temor predominante. Versículo 20. Allí encontramos la confesión de pecado. Aquí vemos una confesión colectiva de su pecado. Jeremías reconoce no solo su propia maldad, sino también la culpa de sus antepasados. Este reconocimiento es un pasado crucial hacia la restauración, mostrando la importancia de la confesión y el arrepentimiento. Versículo 21. Por amor a tu nombre, no nos rechaces.
No deshonres el trono de tu gloria. Recuerda, no rompas tu alianza con nosotros. El contenido esencial de todo este versículo es la apelación a la misericordia de Dios. Jeremías apela al amor de Dios por su propio nombre y su trono de gloria, que simboliza su presencia entre su pueblo. La mención de no rompas tu alianza evoca el pacto con Israel, recordándole su promesa de fidelidad. Por amor a tu nombre, es una especie de gesed, amor misericordioso esencial en la apelación de Jeremías a la fidelidad de Dios. Versículo 22. ¿Acaso hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿O es el cielo quien por sí mismo envía las lluvias? No, eres tú, Yahvé, nuestro Dios. En ti esperamos, porque tú haces todas estas cosas. Finalmente, Jeremías contrasta la impotencia de los ídolos con la soberanía de Yahvé. Reconoce que solo Dios puede traer la lluvia y la prosperidad. Esta afirmación de fe es un acto de confianza en medio de la desesperación, subrayando la dependencia total de Dios. Lo que se espera de Dios es la salvación, Teshuach, que refleja la esperanza de la intervención divina. El número 3, que aparece implícitamente en las acciones de lamento, confesión y apelación, simboliza plenitud y totalidad en la Biblia. La recurrencia de la sequía y el hambre como juicio divino simboliza la dependencia humana de la provisión de Dios y la consecuencia de la infidelidad. San Agustín comentó sobre la importancia de la confesión y el reconocimiento de la dependencia total de Dios en sus confesiones. Este tema resuena en Jeremías capítulo 14, versículos del 20 al 22, donde el profeta confiesa el pecado del pueblo y apela a la misericordia divina. La historia de una familia de elefantes puede ilustrar este pasaje. En tiempos de sequía, los elefantes deben recorrer grandes distancias en busca de agua. A menudo la matriarca, la líder del grupo, recuerda los lugares donde solían encontrar agua en el pasado. Confían en su guía para llevarlos a fuentes de agua. Del mismo modo, el pueblo de Israel en su sequía espiritual debe confiar en Dios, su guía supremo, para llevarlos a la restauración. ¿Qué podemos concluir de este tema, de este pasaje de Jeremías en su capítulo 14, versículos del 17 al 22? Allí vemos un llamado profundo a la confesión y a la confianza en la misericordia de Dios. Este texto nos recuerda nuestra dependencia total de Dios para la provisión y la restauración. Nos invita a reconocer nuestros pecados, a confesar nuestras faltas y a apelar a la misericordia de Dios con la certeza de su amor y fidelidad. Hoy reflexionemos sobre nuestras propias vidas y recordemos que, al igual que el pueblo de Israel, podemos volver a Dios en busca de restauración y paz. Que nuestras oraciones y confesiones sean sinceras y que nuestra confianza en la soberanía de Dios sea firme y constante. Amén. Ante esta propuesta que nos hace nuestro Padre Dios por medio del profeta Jeremías, vamos a responderle con el Salmo 78 y unimos nuestros sentimientos a las palabras del salmista con esta frase antífona: líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. El Salmo 78, con su antífona, se debe pronunciar todos los días hasta que tomemos la decisión de encarnar en nosotros la palabra somos imagen y semejanza de Dios mismo, para que cambiemos nuestro comportamiento hostil y seamos parte de la creación
de una manera cristiana, es decir, con conocimiento de causa, hacer todo por amor. El Salmo 78 es la oración que expresa la restauración de la nación que fue arrasada. El pueblo reconoce su culpa y la justicia de Dios pasa a un segundo plano porque su amor es infinito y es más inescrutable su misericordia. Aquellos que por su proceder alaban a Dios y actúan según su mandato, deben pedir por los necesitados. Si hacemos el bien, mostrémoslo a nuestros semejantes como un estilo de vida para que se convierta en testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así conseguiremos más misericordia para aquellos que aún no han entendido el llamado a la conversión, a la vida eterna y a la salvación. Cerremos de una vez estos capítulos de maldad y falta de piedad que pudieron quedar sembrados por nuestros antepasados. Profundicemos en el Salmo. El Salmo 78, titulado Súplica de Misericordia y Restauración, es una súplica comunitaria atribuida a Asaf, probablemente compuesta después de la destrucción de Jerusalén y el templo por los babilonios en el año 586 a.C. El pueblo de Israel está en una situación de profunda angustia y desolación, experimentando el dolor de la derrota, el exilio y la humillación. Este salmo refleja el clamor del pueblo pidiendo la intervención divina para la restauración y el perdón. Profundicemos en sus versículos. Versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros padres. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. El salmista comienza pidiendo a Dios que no recuerde las iniquidades pasadas. En la teología bíblica, el concepto de memoria de Dios está asociado con su justicia y juicio. Aquí el salmista apela a la misericordia de Dios, reconociendo la culpa colectiva y pidiendo que la misericordia divina se manifieste rápidamente debido a la desesperación y abatimiento del pueblo. No debemos olvidar que el término que utiliza el autor sagrado para misericordia o amor leal es Gesed, una característica fundamental del carácter de Dios. Versículo 9. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. En este versículo es una súplica directa por ayuda y salvación. El salmista apela al nombre de Dios, que en hebreo es Shem, nombre, simbolizando el carácter y la reputación de Dios. La gloria de su nombre está en juego y por eso se le pide que actúe en favor de su pueblo, mostrando su poder y misericordia al perdonar sus pecados. Este versículo nos puede ayudar a nosotros también para nuestros momentos de oración. El Salmo es un momento de oración, pero clave es este versículo: ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre. Recordemos que cuando estamos nosotros en la Eucaristía, todas las oraciones que eleva el sacerdote en nombre de nosotros, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, el sacerdote suplica y dice a Dios Padre: por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Lo que pide el sacerdote en nombre nuestro es por el nombre de su Hijo. Igual ocurre cuando nosotros oramos aquí en Colombia por la infancia de Jesús. Hay un santuario en Colombia de el Divino Niño Jesús, el santuario donde recordamos la infancia de Jesús, y este niño nos repite constantemente una frase: todo lo que pidáis por los méritos de mi divina infancia,
todo debe ser en nombre de. Siempre que supliquemos algo, hagámoslo por alguna situación. Si estamos enfermos, supliquémosle a Jesucristo nuestra salud por los méritos de sus divinas llagas. Siempre pongamos algo como mediación de lo que nosotros estamos suplicando. Versículo 11. Llegue hasta tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, preserva a los condenados a muerte. El gemido del cautivo es una imagen poderosa de sufrimiento y desesperación. El salmista pide a Dios que escuche estos gemidos y que con su brazo poderoso, en hebreo Seroa, intervenga para preservar la vida de aquellos que están en peligro de muerte. Esta súplica destaca la esperanza de la liberación divina. Ese brazo del que estamos hablando en el versículo 11 simboliza el poder y la fuerza de Dios para salvar y proteger. Versículo 13. Y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. El salmo concluye con una promesa de gratitud y alabanza perpetua. La imagen del pueblo como ovejas de su rebaño es recurrente en la Biblia, simbolizando la relación del cuidado y guía entre Dios y su pueblo. La promesa de alabanza por todas las generaciones refleja un compromiso de fidelidad y reconocimiento de la salvación divina. San Agustín, en sus Narraciones in Salmos, comenta que el salmo es una súplica ferviente que revela el profundo arrepentimiento y la necesidad de la misericordia divina. Para Agustín, el llamado a la memoria de Dios no es para que Él castigue, sino para que perdone y restaure, recordando su pacto y amor eterno hacia su pueblo. El Salmo 78 es una poderosa súplica por la intervención y la misericordia de Dios en tiempos de crisis. Nos recuerda la importancia de la confesión, el arrepentimiento y la dependencia total de la gracia divina. En nuestros propios momentos de desesperación, podemos recurrir a Dios por la confianza de que Él escucha nuestros gemidos y es capaz de salvarnos y restaurarnos. Hoy en día, este salmo puede resonar profundamente en nuestras vidas cuando enfrentamos dificultades y sentimos el peso de nuestras propias faltas. Nos anima a clamar a Dios reconociendo nuestras debilidades y confiando en su misericordia y poder para restaurarnos. Además, nos invita a mantener una actitud de gratitud y alabanza continua, reconociendo que nuestra salvación y esperanza están puestos en Dios. ¿Qué podemos concluir del Salmo 78? Este himno nos enseña a confiar en la misericordia y el poder de Dios, a reconocer nuestras faltas y a clamar por su intervención en nuestros momentos de angustia. Nos invita a vivir en una relación de gratitud y alabanza perpetua hacia nuestro Dios, sabiendo que Él es nuestro Salvador y protector. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Mateo en su capítulo 13. En el Evangelio, habiéndose apartado Jesús de la gente, los discípulos se acercaron para pedir la explicación de la parábola de la cizaña. El profeta que vino, el Mesías, sembró la semilla que sale de su boca, la palabra, en los que aceptaron su mensaje. El campo que prepara el Señor es la creación hecha desde el principio,
y la buena semilla son los llamados por Jesús a anunciar su evangelio. La cizaña es la semilla del mal y la planta germinada, sus seguidores. El campo que prepara el Señor es la creación hecha desde el principio y la buena semilla son los llamados por Jesús para anunciar su evangelio. La cizaña es la semilla del mal y la planta germinada sus seguidores, los enemigos del bien. El momento de la recolección es el fin de los tiempos. Quien ayudará al juicio son los ángeles, criaturas invisibles hechas por Dios, y cada uno de los justos que ya han muerto y han sido juzgados para ser parte de los jueces del reino. Quizás se han convertido también en mensajeros, en hebreo malach o ángeles, y también los seguidores justos de Jesús, según lo que nos narra el evangelista. Quizás se han convertido también en mensajeros, que en hebreo es malach o ángeles. Y también los seguidores justos de Jesús, según lo que nos narra el evangelista Mateo en su capítulo 19, versículo 28, cuando dice: Jesús les dijo: yo os aseguro que vosotros, que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este es el momento del juicio, en donde los que dan buen fruto, es decir, buenas acciones, construcción del reino, paz, amor y testimonio, para que otros obren mal, obren igual, alcanzarán misericordia. Y los que producen mal fruto, los corruptos, mentirosos, injustos, asesinos, violadores, engañadores, secuestradores, todos aquellos que conociendo el camino del bien hacen el mal, hacen daño a otros, en provecho propio, pasándose por encima de los justos e hijos de Dios, evitando el bien, teniendo la oportunidad de eludir el mal que hacen, reiterando su acción perversa y no corrigiendo su acción, pues se atendrán a las consecuencias. Estas letras son la opción del cambio, la oportunidad para ganarnos la eternidad con buenas obras, ayudando a reconstruir el mundo de Dios, el mundo que Dios ya había creado, pero las malas intenciones de los hombres han dañado lo bueno que ha existido en él. Van cerca de 21 siglos hablándose de la necesidad de restablecimiento de la justicia. Una semilla sembrada en un mundo desprovisto de igualdad, amor y justicia. La muerte llega a todo ser humano como signo de la reticencia de la realidad humana. Muchos disfrutan y viven como si fuera el último de sus días, pero no para construir, sino para aprovechar hasta el último suspiro, acumulando para el presente. Lastimosamente, vivimos en una época en la que la conciencia está sorda y ciega. En muchos seres humanos el temor a Dios se ha perdido. Los seres humanos piensan que solo es importante el momento. Llegará el momento de la cosecha, le toca su quema, y así será con los hombres y mujeres que pierden el sentido por la construcción del reino según el plan de Dios. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito en un contexto de tensión entre los cristianos judíos y la comunidad judía en general, probablemente hacia finales del siglo I. Este Evangelio busca mostrar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías prometido que establece el reino de Dios. Consideremos la historia de una familia de lobos. En la naturaleza los lobos viven en manadas, donde cada miembro tiene un rol y trabaja para el bienestar del grupo. Sin embargo, a veces un lobo puede desviarse
comportándose agresivamente o causar problemas dentro de la manada. Los otros lobos, especialmente el líder, intentan corregir y guiar al lobo problemático, pero si el comportamiento disruptivo persiste y pone en peligro la manada, llega un momento en que deben tomar una decisión difícil: separar al lobo problemático para proteger la integridad del grupo. Esta historia refleja cómo en el mundo convivimos con personas de diferentes comportamientos y actitudes. Mientras que algunos siguen el camino del bien, otros pueden causar daño y discordia. Como la manada de lobos, debemos ser pacientes y buscar el bien común, sabiendo que al final Dios, el líder justo y sabio, hará la separación definitiva. Este pasaje que hemos leído hoy tiene simbolismo e imágenes agrícolas que habrían sido muy familiares para los oyentes de Jesús. Por ejemplo, tenemos la buena semilla y cizaña, el campo, el Hijo del Hombre, los ángeles, el horno encendido. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, la buena semilla. Esta representa a los hijos del reino, aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Tenemos también la cizaña, que representa a los hijos del maligno, aquellos que obran la iniquidad y causan escándalo. El campo representa el mundo en su totalidad, el ámbito donde se desarrolla la historia humana y donde conviven el bien y el mal. Allí también está el Hijo del Hombre. Ese es el título mesiánico que Jesús usa para referirse a sí mismo, destacando su papel en el juicio final. Luego, en cuarto lugar, los ángeles. Dice el versículo 39, que es la continuación del 38, donde dice: la cizaña son los hijos del maligno. En el versículo 39 nos está explicando: el enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Aquí actúan como segadores en el fin de los tiempos los ángeles, separando a los justos de los malvados. Los ángeles Angelou son ángeles mensajeros divinos que ejecutan el juicio. Y por último tenemos el horno de fuego. En el versículo 42 encontramos: y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Aquí tenemos la imagen de juicio y la condena eterna, un lugar de sufrimiento para los que obran iniquidad. Escatón es la palabra de horno de fuego, que es un término referido al fin del mundo o los tiempos finales. El pasaje que hemos proclamado hoy nos invita a reflexionar sobre la coexistencia del bien y el mal en el mundo. Jesús reconoce que tanto los hijos del reino como los hijos del maligno están presentes en nuestro entorno y es necesario esperar el tiempo de la siega, el fin de los tiempos, para que se realice la separación final. Este mensaje tiene una doble dimensión: la de advertencia para aquellos que obran iniquidad y la de consuelo para los justos que serán recompensados al final. San Agustín comenta sobre este pasaje en su obra La ciudad de Dios, explicando que la iglesia es un campo donde coexisten el trigo y la cizaña hasta el juicio final, y que debemos tener paciencia y perseverancia en la fe, confiando en la justicia divina. En nuestro contexto actual, este mensaje es relevante en nuestras comunidades, familias e iglesias. Enfrentamos situaciones donde el bien y el mal coexisten y debemos mantenernos firmes en la fe, trabajando por el bien y confiando en la justicia divina. El pasaje nos anima a no juzgar precipitadamente, sino a vivir con integridad, sabiendo que Dios ve y juzga con justicia perfecta. Nuestro papel es sembrar buenas semillas
y vivir como hijos del reino, confiando en la promesa de que al final los justos brillarán como el sol en el reino de nuestro Padre. ¿Qué podemos concluir del relato del Evangelio del día de hoy en su capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículos del 36 al 43? Este relato nos invita a reflexionar sobre la coexistencia del bien y del mal y a confiar en la justicia final de Dios. Nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos y convivamos con la cizaña, debemos mantenernos firmes en la fe, sembrar buenas semillas y esperar con esperanza la recompensa eterna. Amén. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades para todos y bendiciones abundantes.